¿qué tal? Bienvenidos sean a esta charla de niñas rebeldes en Latinoamérica. Y bueno, pues estamos aquí en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Y qué mejor que celebrar con niñas rebeldes que miren, están en esta edición bellísima de mujeres latinoamericanas que la han roto, que han pues roto paradigmas, se han atrevido a cumplir todos sus sueños. Y para esta charla vamos a tener a 6 niñas rebeldes de varios países. Les voy a contar. Antonia Larraín, que es una activista y modelo chilena. Brigitte Baptiste, que es una bióloga colombiana. Luciana Pecker, que es periodista y activista argentina. Susel Paredes, una política y activista de Perú. Victoria Calzada, que es doctora en química y licenciada en bioquímica de Uruguay, y Yasnaya Elena Aguilar, que es lingüista y activista de México. Así que, bueno, vamos a conocer las historias que vienen en el libro por voz de cada una. Así que, bueno, voy contigo, Antonia. Antonia, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me voy a lanzar a leer mi página, que me tiene muy Increíble. emocionada. Sí. Ahí vamos. Antonia Larraín, modelo y activista. Érase una vez una niña pequeña llamada Antonia, que al comenzar a crecer no se sintió cómoda con su cuerpo. Alta y curvilínea, sufrió de bullying por no calzar con los estereotipos que se suelen ver en las revistas de moda. Antonia estaba triste y solo quería esconder su cuerpo para que no la criticaran. A pesar de todas sus inseguridades, poco a poco esta potente chica comenzó a ser consciente de que vivir en un mundo con tallas de ropa que no reflejaban la diversidad de cuerpos de todas las personas era algo que debía cambiar, porque ¿de qué le servía amar su cuerpo tal como era si después era imposible encontrar ropa de su talla? Y así comenzó su cruzada, denunciando públicamente la discriminación de la industria de la moda hacia los cuerpos que no se ajustaban a sus medidas y tallas. Esta declarada feminista, con miles de seguidores en sus redes sociales y desde la iniciativa Tallas para Todes, una plataforma para crear conciencia sobre la aceptación del cuerpo, no solo criticó la talla estándar, que muchas veces está pensada para cuerpos irreales, sino que además se atrevió a incursionar en algo que le enfrentaría a sus antiguas inseguridades y que creía imposible: el modelaje. De este modo, forma parte de campañas publicitarias que celebran los diferentes tipos de cuerpos, empoderando a otras para que se atrevan a vivir sin complejos y a convencerse de que todos merecemos respeto, más allá de cómo nos veamos. Antonia aún lucha por un cambio de mentalidad, pues no quiere ver el rechazo que alguna vez sintió por su apariencia física se repita en las nuevas generaciones. Amen sus diferencias y dejen de compararse con la persona de al lado. Confíen en ustedes mismas, que sin cada uno de los detalles de sus cuerpos no serían ustedes, declara con seguridad. Un verdadero modelo a seguir. Siento la presión con esa última frase. Nació el 5 de febrero de 1993 y soy de Talagante, que es una ciudad pequeña afuera de como a 1 hora de la capital. Y les quiero leer igual el fragmento que sale acá con la ilustración preciosa, que es de Dharma Riaño. Es un fragmento de un video que yo hice para lanzar Tallas para Todes, que dice: no encajamos, no podemos encajar y nos rehusamos a vivir tratando de adaptar estos cuerpos maravillosos, distintos y únicos a la supuesta talla única. Muy Eso. bien, Anto, muchas gracias, muchísimas gracias. La importancia de abrazarse a uno mismo. Y bueno, ahora vamos a escuchar y vamos a ver a Brigitte Baptiste, que nos va a hablar desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brigitte? Hola Viridiana, hola a todas. Realmente un gusto que haya tantas niñas rebeldes y además porque rejuvenezco. Voy a compartir con ustedes el texto de este libro tan maravilloso. En 1963 nació un niño que leía toda clase de historias de ciencia ficción y en secreto soñaba con ser niña. Más tarde estudió biología en la universidad y se apasionó por la ecología y el cuidado del medio ambiente. Fue profesor por varios años hasta convertirse en uno de los nombres más respetados en su campo en el país, y en los 90 hizo parte de la creación del Instituto Alexander von Humboldt, una entidad que trabaja para proteger la biodiversidad. En 1998, después de la muerte de su hermana y tras su divorcio,
decidió iniciar su proceso de transición de género, cumplir su sueño de ser mujer. Ya no quería esconder más su identidad, pues creía en la libertad de ser quien quería ser en un cuerpo femenino. Así como la naturaleza se transforma, así como el pez payaso puede cambiar de macho a hembra, y así como la palma de cera se transforma, y acabo de pasar demasiado rápido las páginas, de repente en hembra o en macho, así Luis Guillermo a sus 35 años inició su transformación para ser Brigitte Baptiste, nombre que eligió en honor a la actriz francesa Brigitte Bardot, a la que ella llama la diva de divas. Muy En bien. 2011, Brigitte fue nombrada directora del Instituto Humboldt. Allí trabajó para demostrar que la naturaleza tiene formas poderosas de adaptarse de una manera inteligente. Y su voz se alzó para construir una sociedad más abierta y tolerante con lo diverso. Desde el 2019 es la rectora de la Universidad de Anne, con lo cual se convirtió en la primera mujer transgénero en dirigir una institución educativa en Colombia. Nació el 23 de octubre de 1963 en Bogotá, Colombia. Y bueno, así como Anto nos contó lo que decía su ilustración, yo se las muestro aquí, estoy leyéndolo en versión digital. Dice con la ilustración de Fernanda Maya, que está preciosísima: creo que ser mujer en este tiempo es ser libre. Muy bien, pues así es, justo. Ser mujer es ser libre y qué bueno contar contigo, con una diva, como decías, de la actriz. Y bueno, ahora también vamos a escuchar y a conocer a Luciana Pecker, que nos saluda desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Hola, bueno, gustosa estaría de estar en Colombia. Bueno, pero a ver, ahora nos vas a contar de esta maravillosa historia que viene en el libro de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, en la edición evidentemente de Argentina. Cuéntanos. Ahí voy. Un día una niña llamada Luciana se puso un short para la clase de gimnasia y la rectora la acusó de ser una provocadora. ¿Por qué los varones pueden y nosotras no?, se preguntó Luciana. Cuando creció, Luciana se convirtió en periodista y en feminista. Periodista porque quería contar y denunciar los abusos e injusticias que padecían las mujeres. Feminista para poder ser más libres e independientes, más iguales y más diversas. Hace unos años, cuando los casos de violencia y asesinato de mujeres empezaron a salir a la luz, Luciana les puso nombre: femicidios. Al tiempo, cansada de que el gobierno no hiciera nada, junto con otras colegas, alentó a las mujeres a decir basta y a salir a las calles. La marcha que se organizó contra los femicidios bajo la consigna "Ni una menos" fue multitudinaria. Nos queremos vivas, libres y sin miedo, exclamaban los cientos y cientos de miles de chicas y mujeres que salieron a manifestarse en todas las ciudades del país y descubrieron la fuerza de la sororidad, la hermandad y la solidaridad para luchar contra la desigualdad y la violencia. Desde entonces, Luciana es una abanderada de este nuevo feminismo. En las movilizaciones, en su trabajo como periodista y en los muchos libros que escribió, defiende el derecho de las chicas y las mujeres a desear. Desde desear ser presidentas de la nación, hasta escribir, jugar al fútbol, llamar al chico que les gusta o vestirse de una determinada manera. Ahora comparte marchas y encuentros con su hija Uma. Su apuesta es que todas las chicas rebeldes vayan por lo que quieren y no paren hasta lograrlo. Esta es la revolución de las hijas. A ellas hay que darles el derecho a disfrutar sin morirse, sin tener miedo, sin tener menos derechos que sus novios, amigos y hermanos. Muy bien. Y esta es la ilustración hermosa, que es de Juliana Vido, y la frase dice: la categoría mujer me identifica y emociona. Muy bien, Luciana, muchísimas gracias por compartirnos tu historia hoy. Y justo estamos totalmente de acuerdo en que a todas las niñas se tiene, como bien dice el libro, ¿no? Aprende del pasado y ante la duda, recuerda que tú puedes cambiar el futuro.
Entonces, bueno, también vamos a platicar con Susel Paredes, que es política y activista. Ella nos está saludando desde Perú. ¿Qué tal, Susel? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar entre tantas niñas rebeldes. Así es, pues por favor comparte con nosotros la historia que también viene en la edición de Cuentos de Buenas Noches peruana. Claro que sí. Había una vez una joven que quería hacerse oír. Ella deseaba ser abogada a pesar de las críticas de su familia y además tenía el sueño de volverse actriz. Esta joven llamada Susel, si creía en algo, lo lograba. Así pudo sacar adelante su carrera en Derecho y también una exitosa trayectoria en teatro y televisión. Sin embargo, su vida fue dando un giro mientras estudiaba para ser abogada. Pronto comprendió que quería ser política para construir un mundo mejor y luchar por la justicia. Lo hacía por las desigualdades que veía y también por sí misma. Susel luchaba en su interior por aceptarse a sí misma. Siempre había sentido atracción por las mujeres, pero los prejuicios de la sociedad y el miedo a la discriminación evitaban que se mostrara tal cual era ante el mundo. Ya no más, se dijo. Olvidaría el miedo que tanto daño le había hecho. Apoyaría a aquellos que, como ella antes, se ocultaban para protegerse. Con orgullo y sinceridad exclamó: «Soy lesbiana». Feliz de mostrarse como era, continuó con fuerza su carrera política. Se convirtió en una gran funcionaria en la capital y a través de la comunicación, más la actitud que la caracteriza, ha logrado cambios en Lima que antes parecían imposibles. Hoy en día no solo se dedica a la política como funcionaria, sino también como activista por los derechos LGTBIQ+. Cree que sin importar nuestras preferencias, orientaciones o identidades, todos tenemos derecho a amar y a tener una familia. Como seres humanos, somos todos iguales. Agradezco la ilustración de Esteli Vela y la frase que han puesto es: atrévete a ser tú misma siempre. Muy bien, pues qué buena invitación les haces a todas las niñas de este mundo y que están viendo esta conversación seguramente. Tenemos también otra invitada que es Victoria Calzada. Ella es doctora en química y licenciada en bioquímica, como ya dijimos. Nos saluda desde Uruguay. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muchas gracias. De corazón agradecida por esta oportunidad y este encuentro. No, pues gracias a ti. Leo, Victoria Calzada, doctora en química. Cuando tenía 5 años, Victoria descubrió en su casa un libro con ejercicios de matemáticas. La madre, sorprendida al notar el entusiasmo de la pequeña, comenzó a enseñarle a resolver problemas. Victoria era una niña muy curiosa. Pasaba largas horas poniendo agua en los pozos para que los sapos salieran y observarlos. Cuando tenía 9 años, notó que tenía un bultito en la pierna y tuvo que ser operada. Le dio miedo, pero luego se recuperó y siguió buscando conectarse con la naturaleza. Decidió estudiar en Facultad de Ciencias. Al principio le costó adaptarse porque tenía una personalidad muy tímida. Sin embargo, la pasión por investigar le hizo fuerte. No solo es licenciada en bioquímica, también terminó una maestría y un doctorado en muy pocos años. Dedica buena parte de su tiempo a dar clases en la Universidad de la República y acompaña a las nuevas generaciones como le hubiese gustado que la acompañaran a ella. El trabajo en el área de radiofarmacia del Centro de Investigaciones Nucleares llevó a que Victoria lograra desarrollar una nueva línea de investigación para el diagnóstico y terapia del cáncer de mama en Uruguay. Como el proyecto es muy costoso, resolvió presentarse un premio internacional con el objetivo de conseguir fondos y seguir adelante con la investigación. Y lo consiguió.
Es la ganadora del Premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia 2020. Esto le permitirá adquirir los materiales científicos necesarios para realizar complejos experimentos. Hoy, aquella niña que jugaba con la naturaleza y que sintió miedo antes de las cirugías, es una de las científicas más importantes del país. Sueña con que más niños y jóvenes se disfruten de la pasión por la ciencia y trabaja día a día en la educación. Victoria desea poder continuar investigando en Uruguay. Bueno, comento que me gustaría llegar a montar mi propio laboratorio y que sea en mi país. Nacida el 2 de julio de 1985 en Montevideo, Uruguay. Y mi frase es: hay que ser valiente para defender ideas, convicciones, proyectos. Es un camino de esfuerzo y perseverancia. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Gracias por lo que compartes. Y justo, pues este libro, como ustedes bien saben, que por aquí los tenemos, nos hablan de la fuerza de las mujeres, de cómo son mujeres echadas para adelante, que no ha importado la situación, no importando a lo mejor también rasgos de sus personalidades, simplemente se lanzan a por ello. Entonces, bueno, vamos a hablar también con Yasnaya Elena Aguilar, que ella es lingüista y nos saluda de aquí de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yasnaya? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy conmovida escuchando las historias de cada una y saber que estamos en tan distintos lugares, pero hermanadas en este momento, en esta plataforma. Muchas gracias. Yo les saludo desde Ayutla Mije, en la Sierra Norte de Oaxaca. Y bueno, voy a leer la narración. Yasnaya Elena Aguilar, lingüista y activista. Había una niña muy valiente que se llamaba Yasnaya y que creció en un pueblo mije en Oaxaca. Su infancia transcurrió con el cariño de su abuela mientras oía la música que ponían en el altavoz del pueblo. Yasnaya estudió literatura y después lingüística, la ciencia que estudia el lenguaje. Para ella, toda actividad humana está atravesada por la lengua. Yasnaya habla mije o ayuk, y sabe que hablar una lengua indígena puede ser motivo de discriminación. Por eso se dedicó a luchar por los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, para que se garantice la diversidad lingüística. Además, es consciente de que no puede haber lenguas sin hablantes, causa fundamental para que todas las personas sientan libertad, seguridad y orgullo al comunicarse en su lengua. En 2019 fue invitada como oradora a la Cámara de Diputados por ser el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Su mensaje fue claro: la desaparición de las lenguas indígenas se debe a un proceso gubernamental donde se les quitó valor a las lenguas en favor de una sola, y brindó datos alarmantes. De no tomar acción, en 100 años se habrá extinguido la mitad de las lenguas indígenas. También se convirtió en una de las voceras de la resistencia que su comunidad ha ejercido desde 2017 tras el robo del agua de su manantial. Yasnaya se ha dedicado a difundir información sobre su comunidad y sobre su lengua. Nació el 16 de octubre de 1981. También agradezco mucho la ilustración de Sonia Pérez y la frase es Aguj kumuy ha ayuk naiden nanmoya. Lo lingüístico es político. ¿Cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que se nos despoja? Muchas gracias, y también quería agradecer la posibilidad de que en el libro se incluyó la historia de Irene Hernández de Jesús, que es una mujer mije que sin todos los esfuerzos que ella y otras mujeres mijes han hecho, probablemente yo no pudiera haber hecho algunas de las cosas que quería. Ella fue la primera mujer en el cargo más alto político en nuestras estructuras comunitarias, la primera mujer presidenta municipal de toda la región mije. Y muchas gracias también por eso. Muchas gracias, Yasnaya, por compartirnos esta historia, estos agradecimientos. Y bueno, como ya vieron, estamos con 6 mujeres poderosas, rebeldes, y a mí me gustaría nada más empezar, porque sé que pronto se tiene que ir, con Brigitte Baptiste, que nos diga cuál es su superpoder
y cómo lo abrazó. ¿Cómo abrazaste este superpoder y te identificas con esta imagen de niña rebelde? Bueno, el superpoder es el que las demás van reconociendo y te van diciendo, tú como que tienes cara de tener alguna habilidad, y yo creo que es la inspiración, la capacidad de inspirar, de hacer que las demás personas se sientan tranquilas consigo mismas, que busquen esa libertad a la que hacía referencia el texto, que busquen ser ellas mismas. Y esto obviamente es importante para todas las personas, para las niñas, para los niños, para los adultos, y nunca es tarde, además, nunca es tarde abrazar esa capacidad de ser, porque además es nuestra vida, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, Brigitte, por estar con nosotros hoy. Y bueno, pues seguimos con las demás. Muchas gracias. Viridiana, a ti muchas gracias. Un abrazo muy grande a todas. Un abrazo también para ti. Y listo, pues justo como le comentaba a Brigitte, a mí me gustaría que las niñas sepan cómo es descubrir ese superpoder que está en todas, porque está en todas, no solo en 6, no solo en 100 niñas, está en todas. ¿Cómo lo pueden descubrir y cómo es ese proceso de abrazarlo y decir, esto soy yo? Y decirlo como un statement, decirlo como un manifiesto. ¿Cómo les tocó vivirlo a cada una? Un poco más allá de esta lectura que ya nos hicieron. Anto, no sé si quieras compartirnos. Yo creo que a mí me costó, fueron varias cosas a lo largo de mi vida en las que me fueron ayudando a reafirmarme como esta soy yo puedo hacer lo que quiero, puedo perseguir mis sueños. Y desgraciadamente lo viví muy de grande, me hubiera gustado muchísimo, y creo que una de las claves para descubrir el poder que tenga uno, que es especial y que es único, propio de cada una, es como lo que contaba Victoria, que en el fondo desde chica su mamá la ayudó y la potenció esto de que le gustaran las matemáticas, y yo siento que a mí me hubiera ayudado mucho tener otras mujeres y otras niñas que en conjunto en el fondo nos apoyáramos y nos dijéramos como que sí se puede, que tú eres única y eres especial y eres bacán, como se dice acá en Chile. Pero yo creo que una de las cosas, de las primeras cosas que me hizo darme cuenta del poder que yo tenía, yo soy comunicadora audiovisual y me dedico a las comunicaciones a través de todo lo que hago, estoy comunicando constantemente, y me di cuenta que la primera vez que tomé conciencia me di cuenta de cómo yo estaba hablando de mí misma, de mi cuerpo y de otras personas, impactaba mucho en cómo yo me veía. Por ejemplo, antes yo hablaba muy mal de mí misma, hablaba muy mal de mi cuerpo y decía, no, es que mi cuerpo no sirve, mi cuerpo es torpe, mi cuerpo es feo y qué sé yo, y me di cuenta que estaba el poder dentro de mí, más allá de los comentarios del resto, que lo tuve que lidiar con eso mucho tiempo, sino que yo tenía que dejar de hablar así de mí misma y dejar de hablar así de otras personas, y eso ya automáticamente hacía un cambio muy, muy grande. Entonces empecé a tratarme con respeto y con cariño, como tú tratas a tu mejor amiga. A veces no nos olvidamos de eso y no nos tratamos como nuestra mejor amiga, y a nuestra mejor amiga nunca le diríamos cosas mala onda, ni que se ve mal, ni tal. Entonces yo creo que ese es como mi superpoder, en el fondo ha sido la comunicación, darme cuenta de, también como dice Yasnaya, del lenguaje, el poder del lenguaje y poder decir las palabras positivas que me describen y aferrarme a eso, y así no importa cómo el resto me vea o que el resto me critique o qué sé yo sé quién soy y yo sé que tengo fortalezas para eso, y también conozco mis inseguridades y mis debilidades y las acepto, pero conociéndome yo puedo lograr lo que me proponga. Muy bien, sí, justo hablabas de algo como, ojalá yo hubiera tenido desde pequeña alguien o más mujeres, ¿no? Que me alentaran. En el caso de Victoria, pues estuvo su mamá. Victoria,
por favor también coméntanos, ¿cómo fue que descubriste este superpoder? ¿Cómo tu mamá también te llevó hacia ello? ¿Y cómo tú ya decidiste, pues, hacerlo tuyo? Bueno, la verdad que tuve la suerte de tener una madre como la que tengo, que siempre me incentivó, me escuchó. Ojalá todos los niños y niñas tuvieran la misma suerte, pero digamos, a pesar de eso, por supuesto me encontré con muchos obstáculos desde niña. Era consciente de que ser tímida, por ejemplo, o no animarme a decir algunas cosas, eso me iba a traer dificultades a futuro. Entonces, habiendo dadome cuenta de eso, de a poco empieza, digamos, un proceso en donde, bueno, esa niña se anima a expresar, a transmitir sus ideas, sus convicciones, y bueno, ha sido un largo proceso, es un proceso, no fue algo puntual que sucedió, pero sí recuerdo muchas historias de, bueno, cuando me tocaba actuar en la escuela y yo no quería, no me animaba, o sea, sí quería, muchísimo, pero me daba mucha vergüenza estar expuesta a los demás. Y bueno, hoy en día reconozco que animarme a eso, a transmitir mis ideas, mi forma de pensar, sin tener miedo, no hay que tener miedo. Creo que eso ha sido, digamos, lo que me ha permitido hoy en día ser una científica. Muy bien, Luciana, muchas gracias. Y bueno, en el caso de Luciana, ¿cómo fue, Luciana, que decidiste ser periodista y salir y hablar y que se notara tu voz, que tuviera una consecuencia alzar la voz desde el periodismo, desde tu trinchera? Bueno, ahí creo que Victoria es la que sabe matemáticas, yo nada. Pero sí en la escuela, por un lado está la anécdota de la persecución por el short también, porque yo tengo una anemia genética y corría un poco más despacio que las demás. Las demás hacían 4 vueltas en 10 minutos y yo sí, necesitaba 5 minutos para hacer la misma cantidad de vueltas. Y ahí es donde nos decían que nosotras por ponernos un short éramos provocadoras, y era la segunda generación de mujeres en el colegio secundario, en el nivel medio, y que habíamos ido a arruinar, ¿no? La misma idea de que las mujeres venimos a arruinar el mundo idílico que habían construido los varones antes de que nosotras mordiéramos la manzana. Ahí también las mujeres teníamos que usar guardapolvos en el lenguaje más guarro, digamos, de la Argentina, es como guardar o el sexo, ¿no? Y también formé parte de una revista estudiantil que se llamaba La Puñeta, que es como la masturbación, y la vicerrectora lo que nos dijo es que lo que le espantaba no es que la escribieran los varones, sino que estuviéramos mujeres escribiendo en el centro de estudiantes. Bueno, yo creo que mi superpoder es la palabra, y controvertir eso, que la palabra no es un poder de los varones, sino que también es un poder de las mujeres. Cuando los varones dicen algunas cosas, ellos lo pueden decir sin problema. Hay un libro que escribí que se llama Putita Golosa, y fue una bandera que le puso un club de fútbol a otro. Entonces, cuando los varones dicen algo en la cancha de fútbol, lo pueden decir, pero justamente hay algo que tiene que ver con el lenguaje, que me emocionó tanto lo que dijo Yasnaya, que es poder usar lo que dicen para denigrarnos, para darle otra forma y para poder defendernos en la misma sintonía que Anto, también para que comer no sea un pecado para las mujeres que tengamos que esconder en el cuerpo y que no podamos gozar y disfrutar. Y siento que algo de eso maravilloso pasó justamente en la Argentina con la aprobación del aborto legal con las niñas, que el discurso es que es algo que hacemos empujadas por las hijas en un sentido colectivo, no solo singular, y justamente en lo mejor que es la apuesta de estas niñas rebeldes, que es que todavía en un mundo tan difícil soñamos, y muchas veces lo logramos a pesar de las dificultades, darles un mundo mejor al que tuvimos. Claro.
y en esta lucha feminista también, pues tenemos a Susel Paredes de Perú, que también nos va a compartir un poco cómo fue este camino para ti. Todas las niñas tienen que saber que no se llega de la noche a la mañana, simplemente es un camino y hay cosas que te van marcando, hay cosas que te van diciendo mejor de este lado, que te van diciendo dirígete hacia el otro. Entonces, ¿cuáles fueron esos momentos en los que tú decidiste hacer tu vida como tú querías y atreverte, como dices en el libro? Cuando yo era una niñita y sentía atracción por otras niñitas, pensaba que era un ser único en el planeta, que tenía un problema y que seguramente esto me iba a pasar, porque no sabía que existían otras personas así. Para mí no había referencias, no existía eso. Como que si tú descubres que eres, yo qué sé, un caracol, pero no sabes cómo es un caracol. No hay referencias en tu vida. En la televisión no estaban, en los libros que podía leer de niña no estaban, en el colegio las profesoras, eso no existía. Entonces tú sentías una soledad tan grande que yo ahora a las niñitas que me ven, a las niñas, les digo que no están solas, que somos muchas así, que no pasa nada. Y si yo hubiera tenido un libro así de niña, hubiera evitado tantísimo sufrimiento porque no me hubiera sentido así tan sola. Entonces, esto empieza a cambiar poco a poco cuando yo entro a la universidad y empiezo a leer y encuentro, mira tú que habían otras así. Además, son inteligentes, además son creativas. Entonces me pongo a leer, pero igualito todavía no me asumía, ¿no? Pero luego, haciendo política en la izquierda, me encontré con otras políticas, hombres gays, mujeres trans, otras lesbianas, que entonces conformamos dentro del Partido Socialista en aquellos años un comité de la diversidad sexual. Y entonces me eligen para que yo postule en las internas al Congreso. Entonces yo toda inocente creí que cuando me iban a entrevistar en la televisión me iban a preguntar por mis propuestas, ¿no es cierto? No. La primera pregunta fue, ¿es usted lesbiana? Y yo me quedé muy chocada. Entonces, apenas terminó la entrevista, me fui en un taxi a buscar a mi mamá. Y ese día fue libre, cuando le dije a mi mamá, mamá, sí, soy así, y soy así. Cuando se lo dije a mi mamá, descubrí mi superpoder, porque ya me podía enfrentar a todo el mundo. Y a partir de ahí dije, no, yo no quiero que nadie pase por lo mismo, yo tengo que afirmar esto y hacer, como dice Yasnaya, la lingüística es política, lo privado es público y nuestra vida es testimonio de una propuesta en la que todos y todas seamos iguales en dignidad y derechos. Entonces ahí descubrí mi superpoder, porque creo que para las mujeres la figura de la madre es muy grande, ¿no? Hice psicoanálisis y todo, entonces en realidad, ¿sabes? El superpoder es decirte la verdad a ti misma. Claro, eso libera, la palabra libera. Sí, la palabra lo escribes o lo dices y entonces eres una persona. Lo nombras y existe, ¿no? Lo nombras y existe. Y es mucho más fácil de llevar. Y justo sobre palabras y sobre liberación también, bueno, la historia de Yasnaya, que ya la escuchamos, pero ¿qué fue lo que a ti te llevó, que te impulsó verdaderamente, Yasnaya, a hacer toda esta historia que has tenido? Hola, yo creo que, digamos, en mi caso, yo crecí en una comunidad indígena que tiene una autonomía del Estado mexicano. En esta comunidad, por ejemplo, no hay partidos políticos, no hay campañas políticas, el gobierno local se funciona por una asamblea, ¿no? Que es como un orden que va dando cargos y las personas que están
en el cabildo local, en el gobierno, pues no reciben ningún salario, se ve como servicio, los problemas se arreglan entre todos por medio de trabajo colectivo. Y en ese trabajo colectivo, la participación de las mujeres en mi comunidad ha sido fundamental y me precede, ¿no? Ha habido mujeres en cargos muy importantes y yo creo que no hubiera podido, a veces desde una visión como, digamos, más individualista de la política o desde el poder, desde la idea de que lo político es poder siempre, a veces lo individual pesa mucho, pero aquí como las circunstancias son muy comunales. Entonces, para mí creo que eso fue fundamental porque no contraponía mis anhelos individuales con los comunales. Yo pude tener anhelos y luchas porque había agua y había escuela y esa escuela la habíamos construido entre todas. Y ver a las mujeres, a mujeres mijes que tenían el bastón de mando, que es este símbolo tradicional de la autoridad, y que como Irene, ¿no? Que está también en el libro, me hizo ver que, sobre todo mi abuela, con la que crecí, que podía hacer lo que deseara, ¿no? O sea, como justo ese entramado comunal me dio esa potencia de que podía decir las cosas. Y yo creo que en el primer momento que me di cuenta que había o viví la experiencia que había un mundo, porque además mi comunidad está rodeada de otras comunidades indígenas, o sea, de pueblos zapotecos y mijes. Entonces mi contacto con gente con otras estructuras era muy poca. Entonces, la primera vez que me di cuenta que las cosas funcionaban distinto fue en la escuela. O sea, la escuela era como un caballo de Troya en el que no podía yo hablar mi lengua. Es decir, todavía a mí me tocó las prohibiciones y los castigos porque en el salón de clases no podía hablar. Mi abuela era una persona que amaba las palabras y amaba el lenguaje. En mi comunidad hay personas especialistas en el lenguaje florido, ¿no? Si va a haber una boda, hay personas que van a dar las palabras de bienvenida y se adorna mucho, es una habla muy poética. Y mi abuela era especialista, la buscaban para ceremonias, para decir las palabras. Entonces yo crecí amando las palabras y cuando llegué a la escuela donde podía aprender más, me di cuenta que no lo podía hacer en mi propia lengua o en la lengua que escuchaba frecuentemente, la que hacía en mi vida cotidiana. Y aún más, lamentablemente yo nunca voy a saber qué se siente alfabetizarte por primera vez, entrar al mundo del escrito en la lengua que hablas, sino en una lengua que nadie me había enseñado y que esa es la realidad de muchísimas niñas en el mundo. Es como si de pronto ustedes juegan, viven, hablan con sus mamás, con su papá en español y de pronto las meten en una escuela donde las castigan si hablan español y pretenden que entiendan matemáticas en ruso cuando nadie les enseñó previamente ruso. Hay como una violencia muy fuerte y ahí es la primera vez que me enfrenté y me di cuenta que todo el conocimiento que podían darme, la geografía, no sabía yo en qué parte del estado de Oaxaca, de esta región, estaba la región mija o mi comunidad, porque no lo enseñaban. Me enseñaron los nombres de los ríos de Europa, pero nunca me enseñaron los nombres de las lenguas que se hablan en mi país. Entonces, darme cuenta del contraste de la importancia de la palabra en mi comunidad, en las mujeres que tenían esa palabra, las mujeres que curan, las mujeres que participaban en las asambleas, en las decisiones comunitarias de la vida política local, no tenían ese peso en este otro sistema. Y creo que, digamos, ahí fue cuando tuve ese primer choque, pero seguía amando las palabras y amaba el español. Me aprendí muchos poemas de español que no sabía qué significaban porque no hablaba la lengua y me las aprendí a memoria porque podía fingir que podía ya leer, aunque no entendía. Y mucho tiempo después luego recuerdo esos poemas y me da mucho gusto poderlas entender, como cuando aprendemos canciones en inglés que no sabemos qué significan y después ya que aprendemos. Y por eso decidí estudiar literatura, que también es muy hispanocentrista, pero ahí por contraste pude empezar a trabajar con mi lengua y a los 20 años aprendí a escribir y leer mi lengua y entonces he estado involucrada en estos procesos.
Muchas gracias, qué gran historia nos estás contando, Yasnaya. La verdad es que la historia de todas estas mujeres que tenemos aquí, que son parte de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, tienen cosas en común que justo es, no se han quedado calladas, se han tenido que enfrentar a un sistema, a un aparato, incluso se han tenido que revelar a sí mismas, a sus maneras de ser, a la manera en la que se han concebido a ellas mismas. Pero bueno, para ustedes, ¿qué es ser rebelde? ¿Cómo saben que se encuentran en una posición en la que es eso, rebelarse o tal vez que sigan las cosas en status quo? Anto, ¿quieres comenzar? Ay, creo que no te escuchamos. Ahí está. Siempre soy yo primero. ¿Por qué? Porque Por mi orden nombre parte con alfabético. A. ¡Qué rabia! No. Me causa mucha gracia y emoción a la vez que este sea un libro que sea como cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. A mí toda la vida me dijeron, ay, es que ella es rebelde, porque cuestionaba mucho la autoridad yo. Como que cuando un profesor decía, bueno, las cosas son así porque sí, y yo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no estoy de acuerdo. Y eso generaba mucho conflicto con mis profesores, con mis papás, etcétera. Sobre todo cuando era más chica y hablaban, es que ella es niñita rebelde. A mí me gustaba mucho el pelo de colores. Yo tengo 28 años ahora y tengo el pelo de colores desde los 13. Tengo, bueno, tatuajes y aros y esas cosas. Más de algún papá se va a enojar con lo que estoy diciendo. Pero para mí, ser rebelde, en el fondo, es cuestionar, preguntarse el porqué de las cosas, querer ser diferente y hacerlo, querer probar algo nuevo y hacerlo. Y cuando chica pensaba que era algo malo ser rebelde, como que siempre es la niñita rebelde que tiene, que no hace caso, no hace tanto caso. Siempre me porté bien, como con las notas y eso, era una persona responsable, pero con el tema del cuerpo y de expresarme de cierta forma, causaba un poco como que revolucionaba a mi familia, muy conservadora. Y hoy en día hay un libro que celebra, o sea, hoy en día hace varios años, ya varias ediciones, que celebra a estas niñas que se atrevieron a alzar la voz, a cuestionar algo, a decir, a ver, yo quiero hacer algo distinto. Y para mí eso es ser rebelde, es como tomar tus propias decisiones y cambiar un poco el camino que siempre se nos ha dicho. Yo creo que cuando chica a muchas les preguntaban qué quieren ser cuando grandes y la respuesta automática, yo me imagino de gran parte de las niñas, así bien chicas, estoy hablando de 5 años y tal, debe ser quiero ser princesa. O sea, yo veo a mis primas y a las niñas que me rodean y es como quiero ser princesa o quiero tener muchos vestidos, como que un poco eso es lo que nos han mostrado que hay que seguir. Y es muy bonito cuando alguien dice, no, yo quiero ser astronauta, da lo mismo. Yo quería quería estar en el circo y lo hice. No estuve en un circo, pero tomé clases de circo, estuve 2 años en una academia de circo. Quería actuar y estoy actuando en una serie. Como que tenía muchos sueños de chica que hoy en día me gustan los videojuegos y estoy haciendo streaming en las noches, como que juego juegos con gente online. Y son cosas que quizá no estaban pensadas tantos para una niña, y en mi caso, una niña con un cuerpo como el mío. Yo siento que para mí, y agregarlo al superpoder, que después de escucharla a todas uno se inspira y dice, uy, no debía haber dicho eso. Pero con el tema del superpoder, yo creo que a mí siempre se me limitó por el cuerpo, como que como yo soy una cabeza más grande que todas mis compañeras, mido casi 1,80 m y acá en Chile el promedio es harto más bajo. O sea, no encuentro zapatos de mi talla, ni sostenes de mi talla, es todo un viaje emocional, pero yo pensaba que no podía hacer cosas por mi cuerpo y me rebelé contra esa propia creencia mía y que el resto también me inculcaba. Es como, ¿saben qué? Yo no voy a aceptar que ustedes me digan que yo no puedo hacer esto porque peso no sé cuántos kilos o porque mido no sé cuánto. Y dije, yo lo voy a hacer igual. Y lo he hecho. Y eso es ser rebelde para mí. Luciana, ¿para ti qué es ser rebelde?
Bueno, ser rebelde es que yo escribía una revista de rock que decían, no, pueden escuchar rock a partir de los 14 años, y yo dije, escribí una carta que la encontraron hace poco, yo tengo 11 años y escucho rock, me interesaban la política, los pueblos originarios, la literatura, y las psicólogas decían, no, es demasiado chica, se hace la agrandada. Y no es que se hace la agrandada, es que nos agrandábamos en nuestra capacidad de desear, ¿no? E incluso nuevos dispositivos como la psicología querían siempre aplanarnos, ¿no? Para mí eso fue ser rebelde, y hoy ser rebelde para mí es que la mayor apuesta no sea conservadora por el pasado, sino creer que aún siendo ya grandes podamos seguir pensando en el futuro. Muy bien. Y a las mamás que nos están viendo, las niñas que nos están viendo, ¿qué les dirías, por ejemplo, tú, Susel, acerca de ser rebelde? Porque es una palabra que se está reivindicando. Creo que estás muteada. Sí, es una palabra que se está reivindicando porque creo que actualmente las mujeres nos estamos afirmando. Y yo creo que es muy importante para las mamás. Yo no soy mamá, pero fue tan importante para mí que mi mamá lo sepa y que lo sepa. ¿Ya? Yo a las mamás lo que les digo es que tengan mucha receptividad, que generen lazos de confianza, ¿no? Mi mamá es farmacéutica, tiene 87 años, es farmacéutica, y para ella que yo quería ser actriz, y entonces me dijo, mira, cosas de hippies, no. Aunque sea estudia Derecho. Así es que dije, bueno, si para estudiar teatro tengo que estudiar Derecho, dale, acepto. Entonces, y mi papá ingeniero, mi mamá farmacéutica, o sea, cosas de hippies. Entonces, pero ya como ella me llegó a esa transacción, y la otra era, si te jalan, o sea, si tienes malas notas en Derecho, se acabó el teatro. Entonces, encima tenía que estudiar mucho, porque ese era nuestro contrato. Y bueno, me sirvió porque me sirvió mucho, ¿no? Y yo a las mamás les digo que las escuchen, que generen lazos de confianza, ¿no? Que no tengan una palabra que sea, que le cierre la puerta a la confianza, porque para una niñita la relación con la madre es bien importante. Y más aún con las niñitas que se sienten diferentes, por cualquier otra razón, no solo por su orientación sexual, sino por cualquier otra razón, ¿no? Y si en ese momento de vulnerabilidad que tú tienes, ¿no? Me imagino que Antonia tal vez también haya sufrido acoso en la calle, entonces tú necesitas un lugar donde explicar esos dolores. Y creo que las mamás son las personas idóneas, las más cercanas, las que te acuestan en la noche, a la que tú les puedes decir bajito, mamá, ¿sabes qué? Siento esto, y qué cosa está pasando, ¿no? Y yo creo que si en ese momento tu mamá te da un beso, o te abraza, o te acaricia, tu vida puede ser mucho menos complicada de lo que es, ¿no? Claro, muchas gracias. Y también, bueno, Victoria, tú ganaste el Premio L'Oréal UNESCO, y una de las preguntas justo del público que nos está viendo es, ¿qué significó para ti ganarlo? Y bueno, pues ¿qué significa para las mujeres que nos están viendo? Para las niñas, ¿qué podría significar este premio que te dieron a ti? Bueno, el premio significa para mí, digamos, lo bueno que tiene el hecho de confrontar desafíos y de ser perseverante con ellos. Tuve un montón de obstáculos. Cuando he presentado proyectos, cientos de veces se me han negado. Y bueno, pero en algún momento
cuando bueno, uno insiste, escucha también críticas y bueno, logra mejorar algunas cosas, bueno, después de insistir y de perseverar en cuanto a esos obstáculos, finalmente me otorgan el premio para poder hacer mi ciencia, que es una de mis pasiones. Entonces, realmente es como, bueno, la convicción de que el camino era correcto y que hay que insistir. Muy bien, esa es la gran lección. Y Yasnaya, otra de las preguntas del público tiene que ver con, de estas mujeres de la edición mexicana de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿conoces alguna? ¿Sabes? A lo mejor has seguido un poco la trayectoria de alguna o qué referencias a lo mejor podrías tener de las que aparecen en este libro. Me encantaría poder responderte esa pregunta, pero como vivo en la sierra, comprenderás que la entrega de la Todavía no ha sido. todavía no, estoy así como todos los días, así viendo la vereda que baja a mi casa, a ver si llega. Pero sé que está también Irene Hernández de Jesús, que fue esta primera mujer en liderar nuestra comunidad y en toda la región en estos sistemas autónomos de gobierno. Entonces, para mí estoy muy contenta, ¿no? De saber que está ella y en cuanto llegue lo estaré leyendo y compartiendo también con las niñas de acá. Muy bien, sí, pues este libro justo acaba de salir, de ver la luz, así que seguramente ya no tarda mucho en que lo puedas leer completo. Y bueno, también preguntan, ¿cuáles serían sus recomendaciones para empoderar a las niñas desde muy, muy pequeñas? Yo tengo varios problemas con la palabra empoderar, ¿no? Ah, Yo creo que ok. es un asunto muy construido desde lo masculino. Entonces, yo creo que el problema o lo que yo quisiera es renunciar a ejercer poder y mucho del ejercicio aquí en mi comunidad, en la parte también de decisiones de la vida en común, se realiza desde el consenso y desde la discusión intensa en estructuras asamblearias. Y de verdad que cuando a alguien lo nombran para estar en un puesto muy importante en la comunidad, tiene que dar las razones por qué no es la persona idónea, porque además implica un año de trabajo gratuito, por ejemplo, y implica a las mujeres también pues una serie de trabajos y de retos, ¿no? Para dejar tu vida un año al servicio de la comunidad. Ver las acciones que hacemos como desde el servicio, de ejercer autoridad, pero creo que renunciar a este ideal de poder que ha construido lo masculino. Yo creo que el problema es que el mundo debe desempoderarse y de dejar de luchar por esos poderes masculinos centrales. Muy bien. ¿Y podría ser mejor la palabra guiar o cuál podría ser esa palabra que Yo podríamos creo que usar? podría ser una discusión bien interesante entre todas las Sí. mujeres de diversas culturas, porque en diversas culturas hay una idea de vivir, aquí decimos en Mije Hotkuk, como con la entraña derecha, o sea, Hotkuk no es solo tener dinero, es vivir contenta, bien, el buen vivir, ¿no? Hay varios nombres que hay en diferentes culturas, y yo creo que a veces se hacen ver que las estructuras comunitarias atentan contra los deseos individuales y como han dicho otras mujeres indígenas como Gladys Zull, es tener una buena vida y que las niñas podamos ver eso, ¿no? En mi comunidad que podemos ser mayordomas, que podemos ser presidentas municipales, pero también estar en el cuidado del territorio y las fuentes de agua, participar de la fiesta, que la violencia doméstica no debe ser digamos, naturalizada, y estas cosas, ¿no? Que creo que son también distintos retos, depende de dónde estamos. Este miedo de pasar por una construcción y el acoso callejero es algo que yo nunca viví hasta que salí de aquí, porque yo puedo pasar perfectamente en una construcción con albañiles, trabajadores de la construcción y nunca sentir que ellos van a decirme cosas sobre mi cuerpo, porque es otra manera de pensar el cuerpo. Claro, tenemos nuestros propios retos también. Pero creo que podríamos ampliar desde muchas miradas femeninas
ese buen vivir para nosotras, un vivir contentas, donde podamos hacer que los deseos que tenemos sean factibles y que podamos cumplirlos en diferentes, ¿no? Y renunciar un poco, poner en crisis un poco esta idea del poder que ha sido narrado, creado, hecho apetecible desde una mirada muy masculina, creo yo. Viridiana, si me permite, sobre ese tema del poder, como la política tiene el poder en el centro, nosotras, las mujeres, digamos, desde la socialdemocracia, del centro izquierda, y feministas, y que luchamos por la afirmación de los derechos, más bien lo que queremos es transformar el poder. O sea, deshacer ese poder masculino que nos ha sacado de las instancias de decisión, de lugares donde tú decides las cosas. O sea, yo más bien lo transformaría, pero no renunciaría, porque las mujeres necesitamos, como hay esta frase tan conocida, la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder, porque necesitamos tomar decisiones nosotras también. Ahora, también es cierto, hay mujeres autoritarias, mujeres dictadoras, mujeres degeneradamente malas, o sea, hay mujeres que hacen daño a otras mujeres, pero creo que las mujeres, en el contexto occidental, de la manera de hacer política, a lo que apuntamos es a que el poder esté también en manos de las mujeres y que desde ahí tomemos decisiones para lograr la equidad, la igualdad de oportunidades, la capacidad de todas de cumplir nuestros sueños. Muy bien, y no sé si quiere Anto, Victoria, Luciana agregar justo algo de recomendación para las mamás, para las niñas que nos están viendo, para este buen vivir, para este empoderamiento, para esta guía de las niñas, de estas nuevas infancias que, bueno, pues justo van a ser quienes tengan el poder en el futuro. Bueno, siempre lo más hermoso y lo más difícil es escuchar, ¿no? Y escuchar es aprender, así que entre Susel y Asna ya hemos aprendido tanto también, ¿no? De esta idea de si llegar al poder o no. Creo que es súper interesante porque no necesariamente seguir los moldes de lo que nos parecía el poder o el éxito, pero sí, digamos, si el mundo es como es, las mujeres siempre se quedan atrás. Entonces, como mamás también alentar a las hijas mujeres, aceptar también, como decía Brigitte, y si son lesbianas, bisexuales, trans, si tienen otros deseos, otras identidades de género, si tienen otros cuerpos a los esperables, y si tienen deseos, ¿no? Es impresionante la cantidad de nenas que no podían jugar al fútbol y que ahora juegan al fútbol en la escuela. Fue la primera consigna que me dieron las nenas en los colegios, las amigas de mis hijas y de mis hijos, y ejercer también esta igualdad doméstica con las hijas y los hijos en el caso que las tengan, porque si no se ejerce la posibilidad de que las chicas hablen, los varones son los que van a hablar primero. Esto que pasa en las asambleas o en las asambleas políticas también pasa en la mesa de la casa. Y si a las chicas no se las alienta, van a quedarse relegadas, por ejemplo, en el deporte, o no van a contar los acosos que sufren. Entonces, a la igualdad hay que trabajarla y hay que escucharla también en las casas. Así es, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que despedirnos de todas las personas que nos están siguiendo por Instagram, que están siguiendo la transmisión. Muchas gracias por conectarse, por hablar de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, con las rebeldes que salen en estos libros, así que muchas gracias. Continuamos la transmisión vía Facebook y también se va a quedar guardada la transmisión en nuestro perfil de Facebook en Planeta de Libros México. Gracias. Muy bien, pues... A mí me gustaría dar un consejo para mamitas y papitos. También cuando hablemos de la familia, porque Susel dijo como que la madre es una figura muy importante. En el caso de las personas que quizá tengan algún otro tipo de familia, porque tipos de familias son muy diversas,
puede ser un papá, puede ser una tía, puede ser una profesora, alguien de confianza. Siempre es importante tratar de buscar a alguien con quien contar y que esa persona te impulse y te apoye. Por lo tanto, si hay alguien más que está viendo esto, que no solo es mamá, sino que es pariente o tutora o, no sé, tienen alguna niña a su alrededor, niños y niñas, me parece que mi consejo es tratar de, bueno, yo soy mamá también, yo sí soy mamá, yo tengo un hijo de 4 años, va a cumplir 5, y para mí criarlo como con esta perspectiva de género, como desde el feminismo y que las mujeres y que las niñas y las mujeres y las niñas, y digo, ¿y ahora qué hago con este? No sé, igual hay que darle una vuelta a eso, y me he dado cuenta que el mejor consejo que puedo darle a otras mamás por ahora, y que yo estoy tratando de ponerlo en práctica, hay que ver en un par de años que también resultó, es tratar de no limitar a nuestros hijos, hijas, a lo que nosotros ya conocemos, a lo que nosotros ya hicimos, en todo sentido. O sea, si quieren ser cuando grandes algo que nosotros no conocemos o que sale de nuestra imaginación, es una carrera, es algo desconocido para nosotros, no decir el no rotundo al tiro o tirar el prejuicio, sino que escuchar, investigar, leer un poco y después ir dando respuestas, porque yo entiendo que a veces cuando nuestros hijos nos cuentan cosas o nos dicen que se sienten de cierta manera, que quieren usar cierta ropa, etcétera, puede producirnos conflicto, pero primero es mejor quizás escuchar y antes de emitir la opinión de una, decir, mira, no lo había pensado, le voy a dar una vuelta y tratar de hablar con otras mamás, tratar de buscar otras historias para buscar orientación. No es fácil, nadie tiene una guía de cómo hacerlo, pero creo que es algo muy, muy útil y muy bonito, y al menos mis papás un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, lo empezaron a entender, y yo siento que ahora, por ejemplo, con mi mamá, he podido tener estas conversaciones donde yo sé que le parece extraño lo que estoy hablando cuando hablo de género y de cosas de violencia simbólica, y no lo entiende, pero ahora trato de escucharme primero y leer algún artículo y como que busca cosas y me dice, ahora lo entendí, mira lo que encontré. Creo que eso es muy bonito. Y con el tema del cuerpo en especial, porque la gran mayoría de mujeres y niñas que me siguen a mí en redes sociales, uno de los mensajes más comunes que recibo es ¿cómo puedo lidiar un poco con los comentarios de mis mamás principalmente respecto a mi cuerpo? Opinan todo el tiempo de cómo me veo, de lo que estoy comiendo, de qué ropa me pongo, etc. Y creo que tratar de empezar a ser consciente de cómo hablamos de eso. Y les voy a poner, yo funciono más del ejemplo, más que explicar cosas, como que lo llevo a la vivencia. Mi hermana chica, para su fiesta de graduación, cuando terminan el colegio y tienen esta fiesta como elegante y todo, mi hermana quería ir con una chaqueta que mi mamá considera, le dijo, no, es que te vas a sentir muy incómoda, porque mi hermana, al igual que yo, es muy desarrollada, tiene mucho, no sé cómo le dicen en cada uno de sus países, pero mucho pecho. Mi mamá dice pechugas, como los gallinas. Y decía, no, porque tienes tanto escote que uno, se ve grosero, dos, vas a estar incómoda toda la noche. A mi mamá, que se desarrolló muy, muy chica, le decían eso también, como no, es que es grosero, te tienes que tapar, te vas a sentir incómoda, como escóndete. Entonces ella, por la preocupación y desde el amor y desde querer cuidarnos, de repente hace estos comentarios y darse cuenta que lo único que estamos haciendo es seguir traspasando las inseguridades. Probablemente mi mamá con ese escote no se sentiría cómoda yendo a una fiesta, pero si mi hermana chica se siente cómoda, dejarle decir, ok, yo no lo usaría, pero tú dale. Como tú, ok, tú puedes hacerlo, porque muchas veces cuando tratamos de cuidar y hacemos comentarios desde ahí, solo hacemos que ese concepto de que el cuerpo es grosero, y lo que decía Luciana, de que una provoca, o al ponerse un short es provocativo, al final te responsabiliza, y el rollo de la culpa en las mujeres y en las niñas es muy grande, y cuando se sienten culpables es cuando no hablan y no cuentan lo que le están pasando, cuando la vergüenza te come y no te atreves a alzar la voz. Y yo creo que es muy importante
que se sientan cómodas siendo quienes son, sobre todo en sus círculos más cercanos. Así que yo creo que ese es mi consejo. Voy a ver ahí cómo le funciona a mi bendición. A ver si cuántos problemas de la adolescencia voy a tener en la adolescencia con él. Muy bien, muchas gracias, Anto. Y Victoria, ¿cuál sería tu recomendación para todas las niñas rebeldes que nos están viendo hoy, no solo mamás o pequeñitas? Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en despojar esas restricciones culturales que nos quitan libertad. ¿Por qué una niña no puede jugar con autos? Yo jugaba con autos, yo quería ser científica, yo quería ser ingeniera, yo tuve esa libertad. Entonces hay que seguir trabajando, mostrar que eso se puede, está en nosotros transmitirle a los niños de que pueden ser lo que quieran y bueno, creo que hay que seguir trabajando en eso, hay que mostrarlo y con el tiempo vamos a ver todos los logros. Creo que las niñas de hoy van a tener esas libertades en el futuro y así se deberían sentir. Claro que sí. Yasnaya, ¿quieres agregar algo más? ¿Alguna recomendación? Pues más bien agradecer, escucharlas a cada una desde todos los diferentes espacios, luchas, lo que están haciendo, me hace reconsiderar también muchos de los procesos acá, del trabajo de las niñas, de los retos que tenemos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Esto que decían, lo del cuerpo, lo de los escotes, lo de, ¿no?, las concepciones distintas que hay culturalmente del cuerpo. Y agradecer muchísimo esta invitación y esta charla que ha sido muy entrañable. Muchas gracias y muchas gracias a las 6, Antonia, Brigitte, Luciana, Susel, Yasnaya. Muchas gracias por participar en esta charla. Muchas gracias a todos los socios que se unieron en esta transmisión en toda América Latina. Que continúe la rebeldía, ese es nuestro deseo en este Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que, bueno, con un arma que no lastima, que son los libros. Así que continuemos la rebeldía y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todas, un inmenso placer conocerlas. Chao. Un placer.